Buenos días, hoy voy a contaros un poco cómo funciona el AutoCAD. Lo voy a dividir en dos vídeos porque es demasiado extenso para uno solo. El primero os voy a contar la opción que hay de crear documentos de forma automática sin realizar envíos. En el segundo os mostraré la posibilidad que tiene además de crearse ese envío. Como veis hay tres archivos, uno que es una plantilla, luego tenemos también un cuestionario y su correspondiente hoja de cálculo. En la plantilla lo importante es fundamental que se cree en Google Docs y que siempre los campos que queremos rellenar, es un documento que se va a autorrellenar con los datos del formulario, que los campos que se van a rellenar estén siempre con esos simbolitos al principio y al final. Lo que hay dentro es simplemente orientativo para mí, para saber qué tipo de dato corresponde. Se supone que vamos a preguntar algo en el formulario que tiene que ver con eso, pues nombre y apellidos, por lo lógico es poner nombre y apellidos. Esto, por ejemplo, sirve para crear una serie de documentos sobre la valoración de una actividad fuera del aula. Aquí tenemos fecha, lugar de la visita y valoración. Yo suelo evitar ñes y acentos para que no haya ningún problema de compatibilidades. Bueno, pues lógicamente una vez que tenemos la plantilla tenemos que crear un formulario que yo ya lo tengo diseñado, en el que se hacen las mismas preguntas. Una más puedes hacer, pero por lo menos las mismas que los campos que tienes que rellenar. Yo he puesto obligatorio para que no haya ningún error en cada uno de los campos que se rellenan. Veis aquí, marcando obligatorio, simplemente en el formulario es como sale el asterisco. Una vez que lo tengo, se enlaza con una hoja de cálculo, como la tenemos aquí, que las cabeceras corresponden a las preguntas del formulario, como sabemos. Para que no haya ningún problema, voy a modificar la cabecera en lugar de visita por visita, para que no haya espacios y que no tenga ningún lío. Pues siempre es mejor una sola palabra, y ya insisto, sin acento y sin nada. Ya teniendo esto hecho, me voy a ir al formulario y vamos a empezar a rellenarlo para que veamos cómo funciona. Vamos a rellenarlo primero, porque voy a hacerlo primero suponiendo que hemos rellenado el formulario y todavía no tenemos el AutoCAD, y después ya con el AutoCAD creado para que se automatice el resultado. Pongo primero Pepe García, la fecha, los comentarios y ya está. Es muy útil que si utilizáis un formulario utilicéis este formato de fecha para que todas las fechas sean iguales. Es una de las grandes opciones que hay en preparar las preguntas del formulario. Vale, una vez que lo tengo, relleno otro más insisto, estos datos que estoy rellenando, líneas no voy a poner acento, pero me da igual. Estos datos que estoy rellenando lo voy a volcar sobre una hoja de cálculo. Se está volcando al mismo tiempo sobre una hoja de cálculo. Esto es como en todos los formularios de Google. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Luego vamos a instalar un complemento en esa hoja de cálculo para que haga el resto del trabajo. Pero esto es normalmente se prepara la hoja de cálculo para que luego se automatice todo, pero prefiero hacerlo en dos tiempos para que veáis cómo es una cosa y cómo es otra. Bueno, damos una serie de comentarios, una fecha y damos a enviar. Una vez que ya tenemos dos respuestas, nos vamos a la hoja de cálculo correspondiente y vemos que están aquí, el de Pepe y el de Inés. Y ahora es cuando empezamos a hacer la magia, que es con las opciones de arriba donde pone complementos. Fijaos que es archivo, editar, ver, insertar, formulario, datos, herramientas, formulario y complementos. Ahí está. Nosotros lo tenemos ya en nuestra lista de complementos, pero en vuestro caso tendríais que dar a obtener ahí abajo y buscarlo. Lo lanzamos y tarda un poquito en ejecutarse. Tenemos que tener un pelín de paciencia y ahora se nos abrirá el campo de trabajo. Ahí está. Está cargando y lo primero que vamos a tener que hacer es darle un nombre al nuevo trabajo. New York, el nombre que queramos. Bueno, prueba AutoCAD.
Vamos a darle un nombre y una vez generado ese nombre será next, siguiente, save, next. Bueno, tenemos que buscar primero tenemos que buscar también una plantilla. Lo buscamos desde Drive y automáticamente busca los archivos que tienen aspecto de plantilla. Ahí tenemos el nuestro que teníamos preparado, tarda un poquito en cargarlo y ahí ha empezado. Y damos a siguiente. Bueno, y cada uno ha detectado dentro de la plantilla cada uno de los nombres que hemos preparado, cada uno de los campos que hemos preparado, nombre, apellidos, fecha, y tenemos que decirle que de la hoja 1 y a partir de la fila 2, porque la primera es cabecera, vaya nutriéndose de esos datos en ese campo. He puesto cosas parecidas para que no nos sea complicado localizar una cosa y otra. En lugar he puesto visita y en valoración comentarios. Lo demás es exactamente igual. Una vez que ya lo tengo elegido, significa que cada fila, cada columna nombre va a nutrir a nombre, a columna apellidos, etcétera, etcétera. Bueno, se va a generar un archivo o varios. Normalmente se generan varios y eso en un único documento sería para generar un libro. Y si queremos, y tenemos que ponerle el nombre que queramos. Si queremos ponerle un nombre personalizado, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en la plantilla, los dos simbolitos estos y el nombre porque se llamará como el nombre del usuario, de acuerdo a la columna nombre. Vamos a dejarlo con Google Documents para que veáis la diferencia. Se va a generar un archivo de esas características. Buscamos una carpeta para colocar todos los archivos de destino. Decía que se puede poner en Google Docs, Google Document o en PDF, que luego lo pondremos así. Bueno, una vez que ya tenemos eso cogido, en la carpeta de destino cogido, damos a siguiente. No lo compartimos, eso lo haremos en el siguiente vídeo para mostraros cómo se puede automatizar los envíos de cada uno de los cómo se puede enviar cada uno de los documentos a un destino diferente. De acuerdo para eso habría que coger, entre otras cosas, el correo electrónico, que en nuestro formulario no lo hemos cogido, y ahora en principio no vamos a ponerlo como disparador que se rellene el formulario. Esto lo haremos en la siguiente parte del vídeo. ¿Por qué? Porque ya está el formulario relleno y vamos a tener que ejecutarlo manualmente. Luego lo cambiamos para automatizar el proceso. De momento decimos que nada de que se ejecute todo el proceso cuando se rellene el formulario, y damos a guardar y ya está. Una vez que damos a guardar, lo vamos a ejecutar manualmente. Insisto, en cuanto veáis cómo funciona, vamos a hacer un cambio. Ahí está el documento, cómo se ejecuta dando a esa flechita de ahí. Mientras se generan los archivos, deciros que luego os voy a enseñar cómo cambiar el documento final a PDF y cómo hacer que cada vez que se rellene el formulario, este proceso que hemos tenido que apretar nosotros para que se comience, no se tenga que hacer manualmente, sino simplemente al rellenar el formulario. Bueno, ya veis que por detrás empiezan a generarse columnas. Esas columnas no se pueden tocar y se generan unos enlaces a los documentos que se han creado. Veis, ahí está, pone la URL de enlace de esos documentos, y nosotros, para verlo, lo que podemos hacer es ir directamente a la carpeta de destino. La carpeta de destino, la Google Drive, y fijaos, se han generado dos Google Docs con el nombre de cada una de las personas que lo han rellenado. Así es como lo había puesto yo esa es la URL completa del documento, y así es como lo había puesto yo para que en la configuración, para que tuviese el nombre de cada una de las personas. Veis, ahora está, en lugar de los simbolitos raros de los campos, están rellenos perfectamente: Pepe García, la fecha, el lugar y el comentario. Exactamente igual, pero con los datos que hemos recibido de Inés, estará el siguiente fichero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a modificarlo para que de forma automática se
en Nutra se produzca lo que hemos tenido que hacer manualmente, sin tener que decir nosotros el play para que empiece a funcionar. Para eso tenemos que abrir el archivo, el trabajo de AutoCRAD, lo que ya tenemos, lo que ya hemos comenzado a hacer con anterioridad, y tenemos que modificar dos parámetros. Uno, el que habla de el archivo, uno para que sea PDF el documento, es decir, que el destino final, el objeto final del archivo final será un PDF. Damos ahí al lápiz para modificar, para editar, y luego otro que sea lanzar el trabajo. De momento todo lo que está ahí lo dejamos exactamente igual, y aquí es la primera modificación. Veis que pone tipo de documento, Google Documents, pues vamos a poner PDF. Ahora se va a generar un PDF al final. Y por otro lado vamos a cambiar el disparador. El disparador, lo de compartir no, lo haremos después. El disparador, decimos que yes, al rellenar el formulario de Google lo tenemos que actualizar. Tiene que mirar a ver si ha habido algo que se ha rellenado y no está lanzado, y ahora vamos a guardar con esto. Ya con estos parámetros sería suficiente. Damos a guardar, y ahora simplemente toca esperar un poco. Bueno, toca rellenar el formulario. Vamos a rellenarlo una tercera vez, y esta tercera vez ya, cuando haya acabado el proceso, ahora sí. Y esta tercera vez ya no va a hacer falta que nosotros pongamos play, directamente se va a rellenar, se va a comenzar a generar el archivo, que esta vez, vuelvo a insistir una vez más, será PDF. Meto aquí cualquier nombre, cambio el lugar de la visita por no decir tantas empresas, vuelvo a poner una fecha, ahora voy a poner más para atrás, enero, y voy a decir que hacía mucho frío. Ahora, a la hora de enviar, se cargará sobre la hoja de cálculo, detectará el complemento que ha habido una entrada nueva y comenzará el proceso. Vamos a dar ya, si pasamos a la hoja de cálculo, está ahí, un momentito, ahí, y en unos segundos, minutos, empezará a generarse eso mismo, sin que nosotros tengamos que abrir ni dar al play. Normalmente esto nosotros ni nos enteramos. ¿Por qué ni nos enteramos? Porque no estamos pendientes de esa hoja de cálculo, estamos trabajando tranquilamente, y fijaos que ya se ha empezado a generar, se ha generado solo, ahí está, la misma línea que antes, pero sin que tener que dar a nosotros al play. Y fijaos que ahora es un PDF, es el mismo archivo que antes, pero antes era Google Documents, diferente formato, y ahora es un PDF con los datos completos. Bueno, pues espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo os enseñaré a que, además de generarse solo, se envíe a quien queramos. Muchas gracias.